Bien, el día de hoy lo que vamos a estar haciendo es, vamos a tener el ejercicio 19, que es un repasito de la función del si simple, y después vamos a ver cómo trabajar ya con la función del si un poco más compleja, la cual nos va a permitir trabajar con múltiples condiciones. Una vez que tenemos descargado el PDF, vamos a abrirlo y tenemos que armar este diseño. Por lo tanto, voy a abrir acá Excel, voy a dividir la pantalla en dos partes. Y acá empezamos con el armado. Recuerden acá que tiene dos renglones, ¿sí? Pero nosotros siempre vamos a escribir todo en una única celda. No dejen columnas en blanco. Por ejemplo, acá tengo en la columna D, plan de pago, para garantía extendida. Eso tiene que ir a la columna E. Por lo tanto, hago un clic en la celda donde va la columna E y ahí escribo. Recuerden que con la tecla del tabulador podemos pasar entre una columna y la otra. Bien, y acá, una vez que ya lo tengo, voy a expandir un poquitito, selecciono estas celdas. La acá en realidad no haría falta porque no hay nada, así que voy a estar la J. Y desde el grupo de alineación vamos a presionar el botoncito para poder ajustar el texto. Y después lo centramos. Acá, como podemos ver, me falta, o sea, yo empecé a escribir esta información, estos títulos, pero todavía me falta esta tabla auxiliar que va por encima. ¿Cómo vamos a hacer? Clic derecho sobre el número de la fila, ahí hacemos clic derecho y ponemos insertar. Entonces de esa manera ahí vamos insertando filas. Clic derecho, insertar. Si yo, por ejemplo, hubiera querido insertar ya dos filas, voy a volver para atrás, tengo que seleccionar dos filas. Clic derecho, insertar. Entonces automáticamente se van a estar insertando la cantidad de celdas que están seleccionadas, o sea, la cantidad de filas. Si yo hubiera seleccionado, por ejemplo, 5 filas, al hacer clic derecho, insertar, se insertan 5 filas por encima. Es una manera un poquito más rápida de poder crear las filas. Entonces tenemos adicional contra robo. Acá vemos que la palabra adicionales ocupa el espacio de dos filas, ¿sí? Entonces, para poder hacerlo, lo que tenemos que hacer es seleccionar ambas celdas y acá vamos a combinar y centrar. Desde el grupo alineación usamos el botón alinear y centrar. Entonces vemos cómo está ocupando el espacio de dos filas. Vamos a darle un poquito de borde. Vamos a ajustar. Ahora sí, no había quedado bien el ajuste. Fíjense que a medida que vamos escribiendo, si hay palabras que se repiten, Excel automáticamente ya me termina de escribir, o sea, hace como un registro inteligente, se fija en la información y dice, esta palabra ya está escrita más arriba. Es esta misma. Apretamos Enter y se autocompleta.
A ver si me falta alguno. Acá. Esta información, al seleccionarla, por ejemplo, me faltó acá una celda. Entonces, yo podría seleccionar estos datos y desde el borde arrastrarlo un chiquitín hacia abajo. Esa es una opción. La otra opción es ir directamente a esta celda, hacer clic derecho y elegir la opción Insertar. Se abre un cuadro de diálogo que me dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta celda? Esta información, ¿hacia dónde tiene que ir? Yo necesito que las celdas se desplacen hacia abajo. Al poner aceptar vemos cómo todo se desplazó, sin necesidad de seleccionarlo y arrastrarlo. Automáticamente ahí ya tenemos todo. Todo listo y preparado. Recuerden acá, cuando tengan que poner los precios, acá ya tienen el formato establecido, ya tiene el signo correspondiente, el formato para separar los decimales y los miles. Nosotros acá no tenemos nada, así que el número va sin formato. Y acá vemos que va de 500 en 500, así que vamos a hacer autollenado. Ahí está. Ah, acá, por ejemplo, ponemos la S, pero vemos que no me completa automáticamente como en las otras dos columnas. El problema es que acá arriba tenemos seguro contra robo. Como también empieza con S, Excel no está seguro de qué recomendación darnos. Si pongo la E, automáticamente me dice, bueno, seguramente querés escribir seguro contra robo. Y en este caso, como son solamente dos letras, entonces no la autocompleta. Acá, por ejemplo, yo sé que todas estas celdas tienen que llegar hasta acá, hasta la columna E, y tienen que centrarse no, combinar. Si yo presiono el botón combinar, va a hacer dos cosas, combinar y centrar. Yo en este caso quiero que únicamente combine estas celdas. Así que lo que vamos a hacer es, en vez de hacer un clic directamente sobre el botón de combinar y centrar, hacemos un clic en la flechita que apunta hacia abajo. Y de esa lista elijo la opción combinar celdas. Entonces de esa manera únicamente se combinan. Ahora, yo quisiera copiar este formato para las demás. Si yo selecciono todas las celdas y repito el mismo proceso, me va a aparecer un cartel de advertencia y me dice, la combinación de celdas solo conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto de valores. ¿Qué quiere decir? Yo empecé a seleccionar desde cantidad total de celulares. Al combinarla me está avisando que me va a conservar únicamente el primer texto. Vamos a poner a aceptar y vemos cómo ocurre que me borró el resto de la información. Para no tener que ir uno por uno, ¿qué se puede hacer? Puedo seleccionar,
combinar, seleccionar, combinar, se puede copiar el formato del que ya está hecho. Hago un clic en venta total facturada, me voy al grupo portapapeles y voy a hacer un clic en este pincel que es como una brocha. Copio el formato y ahora selecciono las celdas donde lo voy a aplicar. Y en este caso sí puedo seleccionar varios grupos de celdas. Vamos a darle el bordecito y listo. Un poco de color. Y podemos guardarlo. Importante siempre ir guardando. Este era el práctico 19. Bien, ahora vamos a checarlo un poquito. Y vamos a ver las consignas, qué es lo que me pide. Me dice que en caso que la columna garantía extendida, me está hablando de esta columna, diga sí, el adicional garantía será el 20% del precio básico. Utilizar referencias. Caso contrario, aparecerá un 0. Entonces más arriba tenemos el valor del 20%. Este adicional lo vamos a estar cobrando en la columna adicional de garantía, siempre y cuando acá en esta celda me aparezca escrita la palabra sí, tal cual me dice acá. Entonces, vamos a acercarnos lo suficiente para poder ver bien la fórmula. Vamos a hacer lo siguiente. Podemos utilizar el asistente de funciones, ¿sí? Que lo tenemos acá, insertar función. Desde acá teníamos la función del sí, o podíamos, lo que vamos a hacer es escribir directamente la función dentro de la celda. Entonces acá vamos a escribir igual sí. Recuerden que son tres partes: prueba lógica, valor verdadero y valor falso. Para poder cobrar esta garantía extendida, yo tengo que averiguar en estas celdas si está escrita la palabra no o si está escrita la palabra sí. Como se trata de textos, el operador que vamos a estar utilizando es el operador igual, para poder comparar los datos. ¿Qué estoy buscando ahí? Acá es importante indicar y decir, bueno, si estoy buscando la palabra sí, me tiene que devolver tal parte. Si estoy buscando la palabra no, me va a devolver otra parte totalmente distinta. Entonces, siempre va a depender cómo armemos la prueba lógica. Según cómo armemos la prueba lógica, luego veremos qué información vamos a estar colocando en cada una de estas partes. En este caso yo estoy buscando que me diga la palabra sí para poder hacer este cálculo primero. Entonces voy a poner la palabra que sí. Recuerden que, como es un texto que escribimos, sí o sí debe ir las comillas. Pero en caso de ser mayúscula, minúscula, eso es indistinto, no hay problema. Entonces, si acá tiene activada lo que es la garantía extendida, va a ser el 20%, y acá me tiro un error porque me está faltando el punto y coma. Una vez que terminé de colocar todas las partes de la prueba lógica, punto y coma. Ahora sí. Y ahí fíjense cómo se resalta en negrita valor sí verdadero. Entonces, 20%. Esta celda la estoy seleccionando de una tablita auxiliar. Por lo tanto, bloqueamos. 20% por, me decía, el precio básico, que es este que se encuentra acá. Recuerden que esta celda no la seleccionamos porque son todos los valores diferentes. Una vez que lo tenemos, punto y coma. ¿Qué pasa si no tiene una garantía extendida? Obviamente yo no le voy a estar cobrando nada. Por lo tanto, como valor falso, le colocamos el 0. Cierro el paréntesis y Enter. Acá me devolvió 0. ¿Por qué? Porque
la garantía extendida me dice que no. Si acá en vez de la palabra no hubiera un sí, al apretar Enter vemos como automáticamente me está haciendo el cálculo. Voy a volver a dejarlo como estaba antes. Una vez que tengo el primero, hago autollenado. Vamos con el siguiente. En caso que la columna seguro contra robo diga sí, nuevamente es como el ejemplo anterior, el adicional contra robo será el 15% del precio básico. Nuevamente me hace la aclaración utilizar referencias, porque para eso tenemos la tablita auxiliar. Caso contrario aparecerá un 0. Exactamente como armamos el adicional de garantía, hay que armar el adicional contra robo. Es exactamente igual. Ponemos el sí, abrimos paréntesis, selecciono la celda donde tengo el seguro contra robo y pregunto acá si es igual a sí. Si resulta que es igual a sí, tenemos que cobrarle el adicional del precio básico. Entonces, tenemos acá el robo, bloqueamos la celda y lo multiplicamos por el precio básico. Caso contrario, ¿qué pasa si no tiene seguro contra robo? No le cobramos nada. Ponemos 0, cerramos el paréntesis y Enter. Entonces podemos ver que acá me aparecen 0 y los que tienen el sí me aparece el monto. Vamos guardando cada tanto. Vamos con el que sigue, el punto 3. El precio final financiado será el precio básico más los adicionales si los tuviese. En caso de pagar en cuotas, se le recarga un 10% solo en el básico. O sea, acá ya me habla de un recargo. No es como en el caso anterior que yo quería saber cuánto iba a pagar ese adicional. Acá es el precio final, así que yo quiero saber cuánto voy a pagar con el recargo incluido. El 10% podemos ver que este porcentaje no aparece incluido en ningún lado, pero podríamos colocarlo en alguna celda. Podríamos hacer acá. Voy a agarrar estas celdas, las voy a correr un chiquitín. Para poder colocar el 10%. Vamos a poner acá recarga. Y la recarga en caso de pagar en cuotas. Recarga por cuotas. Que es de un 10%. Bien, listo. Entonces me dice que si tiene un plan de cuotas, se le va a hacer la recarga del 10%. Entonces, acá voy a hacer lo siguiente, porque tenemos que prestar atención, porque parece que nos pide varias condiciones a tener en cuenta, pero en realidad simplemente es una sola. Bueno, empecemos con esta parte. En caso de pagar en cuotas, se le recarga un 10% solo en el básico. Así que primero vamos a preguntar si tiene activado el plan de cuotas, o sea, que si acá está escrita la palabra sí. En ese caso tengo que hacerle un recargo al precio básico, solo al precio básico. Voy a abrir un paréntesis y le voy a hacer el cálculo. Esto por 1 más el 10% que es el recargo. Cierro un paréntesis, que es el de que se encuentra acá con el 1 más, y cierro el segundo paréntesis que acabo de abrir acá.
En este cálculo únicamente estoy calculando lo que es el recargo correspondiente del precio, pero me está faltando algo más. Acá me habla de los adicionales si los tuviese. Entonces, ¿qué pasa? A este recargo, además, tengo que sumarle los adicionales. Acá me dice si los tuviese. No hace falta que yo pregunte si tiene garantía extendida o si tiene seguro contra robo. No hace falta, porque acá ya me devuelve el valor 0. Por lo tanto, si yo sumo esas celdas que están en 0, me va a devolver 0 y no me va a cambiar para nada el resultado obtenido. Entonces, lo que hay que hacer es, si tiene activado el plan de cuotas, entonces le hacemos un recargo a lo que es el básico. Una vez que le hicimos el recargo, le sumamos los adicionales correspondientes. Ahora bien, caso contrario, punto y coma. ¿Qué pasa si no tiene activado el plan de cuotas? Estamos en el precio final, yo obviamente algo le voy a tener que cobrar. Le voy a tener que cobrar el precio básico del producto más los adicionales. O sea que los adicionales van a ir siempre. En este apartado es el precio básico con el recargo, más los adicionales, y acá precio básico simplemente con la suma de los adicionales. Cierro el paréntesis y enter. Y ahí lo tenemos. Por último, me dice, en caso de pagar en 12 cuotas, obtener el valor de cada cuota y mostrar, en caso de no abonar cuotas, el mensaje sin cuotas. Nuevamente una función del si. Yo tengo que averiguar si está pagando o no en cuotas. Entonces acá, si tiene activada, si es igual a sí, acá preguntamos si esta celda tiene escrita la palabra sí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al precio final financiado no lo pagamos todo completo. Tenemos que dividirlo sobre cuántas cuotas son. Plan de pago, y acá me dice 12 cuotas. Entonces, este precio lo dividimos sobre 12. De esta manera me va a decir cuánto voy a estar pagando por cuota. Valor falso. Caso contrario, ¿qué pasa si no pago en cuotas? ¿Qué tenía que aparecer? Sin cuotas. Y listo. Ahí ya lo tenemos. Obviamente vamos a tener que darle formato donde corresponda, precio, adicionales, precio final y después también el valor de cada cuota. Vamos a darle formato moneda. Ahí queda un poquito más prolijo. Recuerden que si les aparecen los numerales en las celdas, esto lo único que significa es que el número que se encuentra acá no entra en el ancho de la columna. Por lo tanto hay que estirar la columna. Y siempre ir guardando. A continuación vamos a ver en la parte inferior. A ver si me pide algo más. No, con los datos obtenidos calcular la tabla inferior. Estamos bien. Venta total facturada. O sea, tenemos que hacer una suma del precio final financiado. Por lo tanto, voy a hacer un clic en esta celda. Me voy al grupo edición y presiono el botoncito de autosuma. Selecciono las celdas correspondientes y enter. Cantidad total de celulares. Recordemos que si yo quiero seleccionar celdas que contienen texto, teníamos que hacer uso de la función contara. Abrimos el paréntesis y ahí seleccionamos las celdas que contienen texto. Máximo adicional de garantía. Vamos a la lista desplegable, Max, y ponemos adicional de garantía.
promedio adicional contra robo, promedio de la columna adicional contra robo. Realizar un gráfico de columnas 3D que muestre la marca y los adicionales. Por lo tanto, seleccionamos, incluyendo el título, marca, y con la tecla control presionada y sin soltar, marcamos las dos columnas de los adicionales. Recuerden que esta celda está seleccionada. No aparece, pero se encuentra seleccionada. Y ahora sí vamos a insertar y me decía columnas en 3D. En el grupo gráfico me voy a ir directamente a este botoncito para que me abra el cuadro de diálogo. Y me voy a ir a columnas en 3D. Elijo la primera opción y ponemos a aceptar. Hay algunas columnas que van a aparecer vacías, eso es por los adicionales. Recordemos que algunos adicionales están en 0. Entonces por ese motivo aparecen vacíos. Como la planilla es lo suficientemente grande, quizás dejar el gráfico en esta sección sería cargar mucho la hoja, así que lo que voy a hacer es moverlo. Recuerden que para moverlo hacemos un clic en el gráfico, o sea, tiene que estar activado, y en el grupo ubicación lo movemos. Voy a ponerlo en una hojita nueva y aceptar. Y ahí listo. Si el título no lo quiero, puedo hacer un clic y apretar suprimir. Presentación de planilla. Book antigua, tamaño 11 para toda la planilla. Así que voy a hacer una selección general de la fuente. Buscamos Book antigua. Y ahí está en tamaño 11. Colocar sombreado a los títulos. El sombreado es el color del relleno. Colocar a la hoja el nombre celulares. Recordemos que las hojitas en Excel por defecto se llaman hoja 1, hoja 2, hoja 3. En el caso de insertar gráficos, se llamaría gráfico 1 o gráfico 2. Por lo tanto acá, para cambiarle el nombre, hacemos clic derecho, cambiar nombre y le ponemos celulares. Colocar formato de moneda correspondiente a los importes, que eso fue una de las cositas que ya habíamos hecho. Ahí queda mucho más prolijo. Y si no nos pide más nada, este trabajo ya estaría terminado. Bien, vamos a empezar con el ejercicio 20. Una vez que lo descargamos, podemos abrirlo. Se nos aparece una planilla que dice liquidación de sueldos. Acá falta un número, pero eso podemos poner un número cualquiera de 4 cifras, no hay problema. Tenemos nombre, que sería el nombre de los empleados, categoría, una columna de hijos, nada más. Al costado, si nos desplazamos hacia la derecha, podemos encontrarnos con las tablitas auxiliares. Voy a achicar un poquito para que se vea acá la tabla. Bien, más o menos ahí. Ahí está. Tenemos lo siguiente. Acá tenemos distintos tipos de categorías. Categoría A, categoría B y categoría C. Y luego tenemos acá, en el costadito, el sueldo correspondiente a cada una de las categorías. Los datos son realmente muy poquitos. Tranquilamente podríamos colocar la información uno por uno. Pero la idea en Excel siempre va a ser ahorrarnos tiempo, ahorrar trabajo. Por lo tanto, necesitamos una función la cual me permita averiguar la información que se encuentra en esta celda y según este valor que se encuentra acá, me tiene que devolver de manera automática
el sueldo correspondiente. Si es A, me tiene que devolver automáticamente 8.000. Si es B, me va a aparecer 6.000. Y si es C, me va a aparecer 4.000. Y eso tiene que hacer automáticamente Excel. Para eso, vamos a sacar el bloc de notas. Tenemos lo siguiente. Hasta ahora nosotros sabíamos que en la función del sí teníamos la primera parte y la prueba lógica. Luego teníamos el valor verdadero. Y luego el valor falso. Yo estoy dejando espacios en blanco para que se pueda interpretar mejor, pero luego dentro de la función estos espacios no tienen que ir. Esta es una estructura simple. ¿Por qué una estructura simple? Porque yo voy a poder comprobar una única condición y en base a esa condición me va a devolver dos datos. El valor verdadero o el valor falso únicamente. Entonces yo tengo siempre dos posibilidades, sí o no, blanco o negro. No tengo muchas opciones de devolución de datos. Acá, si tuviera solamente la categoría A y la categoría B, tranquilamente podríamos utilizar la estructura simple, ya que pregunto, si es A, me devuelva 8.000. Caso contrario, si no es A, por descarte va a ser B. Entonces que me devuelva 6.000. Entonces acá lo que necesitamos es una estructura que sea un poco más compleja, que me dé más opciones, más posibilidades de preguntar por distintas condiciones. Entonces vamos a poner estructura compleja. Para eso tenemos prueba lógica. Ya hasta acá es exactamente igual, valor verdadero, punto y coma, y acá es donde viene el cambio. Yo todavía no quiero el valor falso. Por ejemplo, yo voy a preguntar si la categoría es A. Si la categoría es A, me tiene que devolver 8.000. Ahora yo tengo que seguir preguntando, porque la categoría que sigue es la categoría B. Entonces acá hacemos lo siguiente, ponemos sí, paréntesis. Fíjense en este detalle, el igual va únicamente al inicio. Acá después del punto y coma viene el sí. Y planteo la siguiente prueba lógica. Y depende de esa prueba lógica, yo voy a colocar un valor verdadero. Entonces, si es B, entonces que me devuelva 6.000. Acá podría colocarle valor falso. En este caso, por ejemplo, y decir, bueno, si no es A, si no es B, por descarte que me devuelva automáticamente 4.000. O sea, ni siquiera haría falta preguntar si es C para que me devuelva los 4.000. Pero, ¿qué inconveniente podría presentar hacer esto? Supongamos que acá colocamos una letra que no es ni A, ni B, ni C. Colocamos una letra J. ¿Qué pasaría si hay una J? Excel va a hacer lo siguiente. Empieza. El contenido de esta celda, supongamos que en vez de B hay una J. C4. Si en la celda C4 hay una A, devuelve 8.000. J es igual a A. J no es igual a A. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Excel? Excel va a omitir este valor verdadero y va a saltar a la siguiente condición. Y va a preguntar, ¿J es igual a B, que es la segunda pregunta? Tampoco. Entonces, omite todo esto. ¿Qué le dijimos? Por descarte, si no es A y si no es B, si es cualquier otra letra, que me devuelva 4.000. Entonces, si acá yo escribo J, por descarte, como no es ni A ni B, me va a devolver 4.000. Y eso está mal, porque acá solamente tengo 3 categorías. ¿De dónde salió J? J no existe. Entonces, si hay un dato erróneo cargado en la planilla, Excel me tiene que detectar ese error y me tiene que avisar, ya sea poniendo un cartelito, poniendo, en este caso vamos a poner un 0, porque estamos trabajando con números. Entonces yo quiero que me salga un 0.
Así que no voy a poner valor falso todavía. Voy a colocar otra condición más. Prueba lógica. Y voy a colocar el valor verdadero correspondiente. Prueba lógica, punto y coma, valor verdadero. Verdadero. Ahora sí, ¿qué pasa si no es A? ¿Qué pasa si no es B? ¿Qué pasa si no es C? Si no es ninguna de estas categorías, ahí viene el valor falso. Y le voy a colocar 0 directamente. Un detalle que quiero que veamos. Acá abrimos un paréntesis, acá abrimos un paréntesis, acá abrimos un paréntesis. O sea, hicimos uso de 3 paréntesis. Todavía no cerramos ninguno. ¿Por qué? Porque estos paréntesis que están acá se cierran recién al final de todo. Entonces ahí tengo 1, 2 y 3. Esta es una estructura compleja, o sea, siempre que tengamos más de una condición, ya es una estructura compleja. Así que vamos a ver cómo implementarla en este ejercicio. Pero fíjense que la estructura es la misma. Prueba lógica, valor verdadero. Prueba lógica, valor verdadero. Prueba lógica, valor verdadero. O sea, se respeta todas esas partecitas. Lo único, el valor falso, recién al final de todo. Vamos a llamar al asistente para insertar la función. Usamos la función del sí. O sea, no es que hay una que diga función del sí simple o función del sí compleja. Es una solita. Y me dice, bueno, prueba lógica. ¿Qué estamos buscando? Si la celda de la categoría es igual, no nos olvidemos que estamos trabajando con texto, y escribimos acá. Yo puedo hacer un clic en la celda A para que se cargue acá. Después tengo que tener en cuenta bloquear la celda, pero para que sea más sencillo de entender, lo voy a escribir directamente. Entonces acá pregunto, si la categoría es igual a A. Si la categoría es igual a A, ¿qué es lo que me tenía que devolver en el valor verdadero? Me tenía que devolver el sueldo. Este sí lo voy a seleccionar y voy a bloquear la celda. Acá me aparece valor sí falso, o sea que ya me está pidiendo esta parte, valor sí falso. ¿Qué pasa? Yo armé recién esta primera sección, me falta todavía todo esto. Así como estoy dentro del valor sí falso, vamos acá al cuadro, a la lista desplegable que es el cuadro de nombre, y de acá me aparecen las funciones y elijo la función del sí. Entonces fíjense que acá se vació totalmente, pero no es que se borró lo que ya hicimos. Si nosotros prestamos atención acá en la barra de fórmulas, si esto lo está tapando, desde la barra de título, lo movemos. Entonces acá ya lo tenemos armada la primera parte. Tengo que preguntar por categoría B. Y este es uno de los principales errores que se cometen cuando empezamos con esta función que tiene varias condiciones. La celda siempre es la misma. O sea que si yo estoy en la fila 4, de la fila 4 no me tengo que mover. O sea, no es que porque son distintas yo tengo que ir seleccionando la celda donde está escrito el valor. No, yo siempre me voy a quedar en la primera celda. Y repito, si este es igual a B, ¿qué pasa si es B? Me tiene que devolver 6.000. Acá en el valor C falso habíamos dicho que íbamos a volver a preguntar. Voy a la lista desplegable, elijo el sí y nuevamente la misma celda C4 si es igual a C. Y lo que va a devolver es, en este caso, 4.000. Y habíamos dicho que en el valor falso íbamos a colocar 0. Una vez que lo tenemos, ponemos a aceptar. Y vemos cómo. Si es B, me va a devolver 6.000. Si este que está acá es A, me va a devolver 8.000. Y si es C,
me va a devolver 4000. La función es extensa, pero yo voy a poder hacer tranquilamente autollenado. Y si en algún momento me confundo y cargando las categorías, pongo una letra que no corresponde, automáticamente va a aparecer vacío. Cada tanto tenemos que ir guardando. En el momento de guardarlo, si aparece el cartel de comprobar compatibilidad, podemos desactivarlo para que no me aparezca este cartel y le ponemos continuar. Entonces la próxima vez que lo guardamos, el cartelito ya no va a aparecer. Entonces hasta acá tenemos la estructura compleja. Para calcular la jubilación no hay ningún tipo de condición, ya que para todos es el 11%. Así que lo que tenemos que hacer es un simple cálculo. El básico por el 11%. Lo mismo con la obra social. El básico por el 5%. Selecciono y puedo hacer autollenado. Total con descuento. El total con descuento, lo que yo necesito hacer es el total de descuentos en realidad. Es la jubilación más la obra social. De esta manera, ahí obtenemos el resultado de la suma. Este numerito voy a centrarlo. Ahí está. En las asignaciones por hijo igual no tenemos condiciones. Me dice 180 por hijo. Según la cantidad de hijos, por 180. Bloqueamos, no se olviden de bloquear siempre referencias absolutas y listo. El neto a pagar es una fórmula muy simple. Básico más todos los descuentos más las asignaciones. No se olviden de expandir en caso de sea necesario. Por último tenemos la observación. Acá sí, me dice, si cobra un neto menor de 7000, deberá figurar ver aumento. De lo contrario, sin cambios. Entonces acá tengo una condición planteada, porque me va a aparecer o un mensaje u otro. En cambio acá no tengo condiciones. Para todo 11%, para todo 5%, para todo 180. Entonces ponemos si el neto es menor a 7000. El 7000 hay que escribirlo porque no lo tenemos separado. En ese caso me tiene que aparecer ver aumento. Caso contrario, sin cambio. Entonces fíjense también que es una estructura simple porque me va a devolver. Tengo que comparar un solo dato. Si el neto es menor que 7000. Es lo único que me pide calcular. Si es menor a 7000, me va a devolver un valor u otro. Entonces es una estructura simple. Y ahí ya tenemos listo cada uno. Me alejo un poquitito. Y ahí ya está. Y siempre vamos guardando para que quede el documento listo. Una vez que lo tenemos terminado, vamos a cerrarlo. Pasamos al siguiente ejercicio, que es el 21. Vamos a cargar la información en cada una de las columnas. Me dice completar 14 registros con autollenado, comenzando por el número 100, de 3 en 3, y me aclara que tiene que ser descendente. Por lo tanto, vamos a comenzar por el número 100, y en vez de colocar 103, colocaríamos 97, pues tiene que ser descendente. Entonces iría de 3 en 3, pero hacia abajo. Para el día de facturación, completar lo mismo con autollenado de 5 en 5, comenzando por el 5 del 5 del 2020. Entonces ponemos 5 del 5 del 2020,
Y a continuación, como tiene que ir de 5 en 5, ponemos 10 del 5 del 2020. Ahora tenemos una diferencia de días. Y hacemos el autollenado. Para el importe, completa con autollenado de 100 en 100, comenzando con 50. Si no me especifica que es descendente, por descarte va a ser ascendente. Por lo tanto, ahí lo tenemos, de 100 en 100. Mora corresponde a la diferencia del día de facturación y el día de pago. En el caso del día de pago, me salté un punto, tiene que comenzar por el 6 del 5 del 2020. Y tiene que tener un intervalo también de 5. Por lo tanto, vamos a poner acá 11 del 5 del 2020. Listo. En la mora vamos a hacer una diferencia, el día de pago menos el día de facturación. Y hacemos autollenado. Acá hay que hacer un cambio porque usando 6 del 5 vamos a tener que hacer, vamos a empezar desde el 11 del 5, no del 6, pues si no, no va a haber mucha diferencia. Necesito que haya más de un día. Vamos a ponerle acá distintos valores. Del 5 del 2020, ¿no? Porque después necesitamos estos días, menor a 10, menor a 30, mayor a 30. Entonces vamos a ir cambiando. Vamos a ponerle acá 25, ¿no? Ahí tenemos 10 días exactos. Vamos a poner ahí tenemos 17 días. Ahí tenemos 31 días. Entonces nos tenemos que asegurar que dentro de todo los días de mora tengan esta diferencia, o sea, esté dentro de estos rangos de días. Se pueden mezclar, acá por ejemplo podemos ponerle primero de 6, tenemos 2 días nada más de diferencia. Ahí lo tenemos listo. Entonces, de esta manera, ahí conseguimos estos valores, ¿sí? Esta parte del intervalo no está muy bien, que digamos. Hay un pequeño error. A lo sumo, habría que cambiar, si no, en vez de colocarlos uno por uno de esta forma, sino la otra manera sería colocar un intervalo un poco más alto. Decir, bueno, en vez de que haya una diferencia de 5, podemos probar con otros valores. Por ejemplo, si ponemos 8, entonces ahí vemos cómo va cambiando. Y ahí tenemos valores que van entre 1 y 10, que son menor e igual menores a 30, y después tenemos valores mayor a 30. Entonces ahí también esa opción se podría haber hecho. Bien, ahora vamos con el recargo. Me dice que, teniendo en cuenta
estos días que se encuentran acá de mora, vamos a tener un porcentaje distinto de recargo. Se va a estar recargando de 0 a 10 días, 3%, de 10 a 30 días, un 5%, más de 30 días, un 11%, que son los valores que se encuentran acá. Esta recarga se va a realizar sobre la columna del importe. Vamos a darle formato para identificar que esta es la celda donde tenemos el dinero. Entonces acá en el recargo, voy a achicar un poquito. No estaría. Entonces yo necesito trabajar con los días de mora. Vamos a preguntar si estos días de mora, acá ya me especifica el criterio que tengo que tener en cuenta, si es menor e igual a 10. Acá ya está escrito, pero yo no puedo hacer un clic en esta celda y seleccionarlo, porque en este caso tiene los operadores, el menor e el igual. Estos operadores, cuando están junto con los números en una celda, se los considera caracteres de texto. Entonces tenemos que escribir manualmente menor e igual a 10. En caso que sea menor o igual a 10, al importe lo multiplicamos por el 3%. Y el 3% lo dejamos fijo. En el valor sí falso, nuevamente acá necesito otra condición. ¿Por qué? Porque la mora puede ser menor o igual a 30. Si es menor o igual a 30, el importe lo multiplicamos en este caso por el 5%. Acá sí podría colocar como valor falso, o sea, como descarte, 11%, porque acá estoy abarcando todos los números que van desde el 0 hasta los valores superiores a 30. Entonces acá ponemos importe por 11% y aceptamos. Entonces acá tenemos las recargas que se realizan, o sea, esto es lo que se pagaría de recarga. Y luego en el total haríamos una suma, el importe más el recargo correspondiente. Siempre que tengamos más de dos condiciones, vamos a tener que utilizar la función del si compleja. Guardamos y vamos con el último ejercicio. Completar las columnas con apellido y nombre, 10 registros. Obviamente datos inventados. Para la categoría me dice completar repitiendo valores del 1 al 4. 1, 2, 3 y 4.
Para no tener que volver a repetir exactamente lo mismo, lo que hacemos es lo siguiente. Una vez que ya tenemos la primera secuencia armada, la seleccionamos y hacemos autollenado. Ahora, en el momento que soltemos, Excel detecta que los números van con una diferencia de 1 en 1. Entonces lo que quiere hacer Excel es continuar con esa secuencia. Una vez que terminamos de hacer el autollenado, acá aparece y queda en pantalla un icono, que son las opciones de autollenado. Hacemos un clic y le decimos, no quiero que hagas una serie, quiero que copies las celdas. Y automáticamente repite la misma secuencia. En el caso de horas trabajadas, completando con autollenado descendiente de 2 en 2, comenzando por el 31. Entonces, acá lo que tenemos es descendiente, así que siempre va a ser menor. Calcular con función del sí de acuerdo a las condiciones. No dice mucho. En la parte inferior tenemos las tablitas auxiliares, que depende la categoría, va a ser el valor por hora. Esto es dinero, así que le voy a dar el formato. Si es categoría 1, va a ser 50, si es 2, 40 y así con cada uno. Y como es el valor por hora, voy a tener que calcularlo junto con las horas trabajadas. Vamos por partes. Tengo que trabajar con la categoría. A diferencia de otros ejercicios donde teníamos una letra la cual representaba la categoría, si era A, B, C, en este caso tenemos valores numéricos. Yo les había mencionado que en el caso de los valores numéricos podemos hacer uso del símbolo mayor o menor. Pero ¿qué ocurre? Acá las categorías son exactas. ¿Qué quiere decir? Categoría es 1. O sea, no es mayor a 1, mayor a 2, mayor a 3 o mayor a 4. Acá me dice si es 1 exacto, va a ser 50. Si es 2 exacto, va a ser 40. Entonces, por lo tanto, voy a decir que si la categoría es igual a 1. Si resulta que es igual a 1, van a ser las horas trabajadas multiplicado el monto correspondiente por esa categoría. Una vez que tengo seleccionada la celda, obviamente la vamos a bloquear. Pasamos al siguiente, el valor si falso. Como es una estructura compleja, voy a buscar el sí. Y armo nuevamente. No nos olvidemos, si estoy en la fila 2, siempre uso las celdas de esta fila. Nunca voy bajando. Si la categoría, en este caso horas 2, horas trabajadas por el monto. Vamos acá. Si la categoría es igual a 3, entonces horas trabajadas por y la última, pregunto nuevamente si la categoría es 4. Entonces horas trabajadas por 20. Caso contrario, ¿qué pasa si no es 1, si no es 2, si no es 3 o no es 4? 0 directamente. Esto es dinero, así que formato moneda correspondiente. ¿Cómo sé que esto está correcto? Yo puedo dejarlo así y confiar en el criterio de Excel, pero si yo quiero asegurarme y decir, bueno, quiero saber si este cálculo está bien hecho, puedo hacer en un costadito, en una celda aparte, el cálculo y decir, bueno, acá era categoría 1, entonces por ser categoría 1, eran las horas por 50. Y ahí dio correcto. Me voy al siguiente, por ejemplo acá. Si es categoría 2, era por 40. Y ahí vemos que me dio correcto. Si es la 3, horas por 30. Ahí vemos que dio correcto.
y después el 4 por 20. Y ahí también dio correcto, ¿sí? Entonces, no hace falta confiar ciegamente en los resultados que nos da Excel. Igualmente, siempre podemos ir verificando a ver si realmente el cálculo lo está haciendo como debería. Con el plus, lo mismo. Acá tengo que tener en cuenta el valor obtenido en la columna del neto. Si el valor obtenido en el neto es mayor o igual a 2000, a ese mismo valor del neto le calculamos el 5%. Si el valor del neto es mayor o igual a 1700, al valor del neto le calculamos el 4%. Acá sí estamos utilizando estos operadores, mayor, menor, así que tendríamos un par de condiciones a plantear. Si el neto, recordemos que no podemos seleccionar la celda, sino que hay que escribirlo, es mayor o igual a 2000, entonces, ya que estoy acá, marco la celda y lo multiplico por el neto nuevamente. Y otra vez, si el neto es mayor o igual a 1700, el porcentaje por el neto. Caso contrario, no hace falta que lo pregunte si es menor a 1700, porque como les había mencionado antes, este rango va desde los valores que irían desde el 0 hasta mayores a 2000. Caso contrario, este porcentaje multiplicado sobre el neto. Por último, el sueldo corresponde a la suma neto más el plus. Un cálculo sencillito. Hacer presentación de planilla sería colocarle borde, colorcito, cambiarle la letra. Eso después ya queda a criterio de cada uno. Y ahí, si no nos pide más nada, listo, ya tenemos el ejercicio terminado. Así que espero que puedan practicar con esta función, con esta estructura compleja. Y si hay alguna duda, lo podemos ir viendo.